¿Estás? Bien, con frío. Bravo, bravo. Hola Luca. Buen día. Hola Brian. Y bueno, el resto van a dormir, parece. Prendan las cámaras, por favor, vamos. Dos cosas, chicos, a ver, antes. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de estos dos tratados grandes? Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden para el examen la gran diferencia entre uno y el otro, que tiene que ver con la aplicabilidad de estos derechos. Pacto de Derechos Civiles y Políticos, desde que entra en vigencia, se aplican. Es decir, se hacen efectivos todos los derechos que están en ese pacto. Mientras que en el de económicos, sociales y culturales, esto va progresivamente. ¿Está? ¿Les queda claro esa parte? ¿Sí? Miren que lo pregunto en el examen y después quedan todos así, no saben la diferencia, es muy tonto. Por eso están separados. Como me imagino que todos habrán leído los pactos, seguro, se habrán dado cuenta que tanto el preámbulo como el artículo primero de los dos pactos son casi iguales. Les voy a contar dos cosas para que entiendan más adelante cuando hablemos de tratados internacionales a qué nos referimos. Más allá de que el tratado internacional tiene fuerza de ley, ¿no? Generalmente para todos aquellos que lo firman, fuerza de ley quiere decir que es como si fuese la ley misma, y después vamos a ver por qué es como si fuese la ley misma. Hay dos cosas que pueden pasar varias cosas con los tratados internacionales, pero dos cosas muy importantes para nosotros que pueden pasar con los tratados internacionales. Una es lo que se llama reservas. ¿Alguien tiene idea de lo que es una reserva? No tienen por qué saberlo, pero digo, básicamente yo puedo firmar un tratado internacional y puedo decir, este artículo o esta parte del tratado yo me lo reservo. Básicamente, al reservarme una parte del tratado, en principio, esa parte del tratado no se me va a aplicar. ¿Está? Las reservas deben ser muy específicas. Tengo que decir, me reservo esta parte, este punto en especial, y quizás hasta hay que decir un porqué. ¿Por qué es importante esto? Si ustedes agarran cualquiera de estos tratados en la misma página de la ONU, van a ver ahí, y van a ver, por ejemplo, que en general, pero esto es típico en cualquier tratado internacional, Estados Unidos hace reserva artículo por artículo. Por ejemplo, ¿no? Todos los artículos dice, me lo reservo, me lo reservo, me lo reservo, sujeto a lo que diga la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿no? Es la Corte Suprema la que va a decir si ese artículo es constitucional o no es constitucional para ellos. Para ellos primero está la Constitución y después estaría el Tratado Internacional, en este caso. Si bien esto es así, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos una opinión consultiva, uno no puede reservarse, lo dice la Convención de Viena sobre los tratados sobre tratados, no puede reservarse cosas que sean fundamentales en el tratado internacional. Por ejemplo, si yo estoy firmando un tratado internacional, voy a darles el caso más típico que es Guatemala, ¿no? Un tratado internacional que específicamente está dedicado al derecho a la vida, no me puedo reservar los artículos que hablan sobre derecho a la vida, porque si no, ¿para qué lo firmo? ¿Está? Lo que hace Estados Unidos no es reservarlo diciendo a mí no se me lo aplica, sino tiene que decir la Corte Suprema si se aplica o no se aplica, porque si es constitucional o no. Es diferente hacerte una reserva para que no se te aplique. ¿Por qué les digo esto? Cuando ustedes vean, que me imagino que ya lo vieron, como les dije antes, estos dos tratados en el artículo 1 habla de que todos los países tienen, en el apartado tercero,
el derecho a la libre determinación de los pueblos. Y esta libre determinación tiene que ver con la administración de sus recursos, con la designación de un gobierno propio, etc. Todo Estado tiene este derecho. Obviamente, la Argentina ha hecho una reserva a este apartado, no reconociendo este derecho en dónde. ¿Dónde imaginan ustedes que Argentina puede no haber reconocido el derecho a la libre determinación de los pueblos, a disponer de los recursos naturales, a darse un gobierno distinto al argentino, por ejemplo? En la Constitución. No, sí, pero respecto de qué territorio, no, la Constitución no, respecto de qué territorio. Sí, claro, Brian. El único territorio argentino cuya soberanía está en disputa con otro país es Malvinas. Entonces, lógicamente, Argentina no reconoce este derecho a la libre determinación de los pueblos porque entiende, ustedes saben que un Estado, una cosa es ser pueblo, otra cosa es ser Estado. Un Estado, para ser tal, requiere de un territorio. Y en estos momentos lo que está en disputa es el territorio. Y ese territorio, si es argentino o es inglés. Obviamente hay muchísimos antecedentes que dicen que es argentino. Pero no importa, no vamos a entrar en la discusión del porqué de Malvinas, de si está bien o no está bien. Tema que se tienen que sentar a hablar con Inglaterra y solucionar el tema, ¿no? Pero básicamente Argentina realizó una reserva específicamente no reconociendo, lógicamente, este derecho a la libre determinación de los estados. Punto 1, reservas, cuando hablamos de tratados internacionales. Punto 2, algo que van a oír hablar muchas veces. Cuando yo firmo un tratado internacional, ese tratado internacional, supongamos, ¿cuántos somos acá? 9 en estos momentos. Somos 9. De nosotros 9, Brian, Manuel, Jime, Luca y Gabriela firmamos un tratado internacional. Ese tratado internacional, y yo, ¿no? Se nos va a aplicar a nosotros 6 nada más, porque somos los que lo firmamos. Es decir, hay una ley nueva que se va a aplicar entre nosotros. Se lo explico muy, muy burdamente, ¿no? Pero para que entiendan el concepto. Claro, ¿no? Tratado internacional, entre nosotros lo firmamos, bárbaro. Ese tratado internacional a nosotros 6 se nos aplica, a los otros 3 no se les va a aplicar porque no lo firmaron. Nosotros 6 podemos firmar algo además que se llama protocolo facultativo, que es extender más el alcance del tratado, agregar más cosas al tratado. ¿Pero por qué se llama facultativo? Pues básicamente es como un tratado dentro del tratado. Que lo podemos firmar los 6, pero no lo tenemos que firmar los 6. Entonces, supongamos que tenemos un tratado, firmamos los 6, y firmamos un protocolo facultativo a solamente Jimena, Luca, Gabriela y Ludmila. Perdón, y Ludmila no había firmado antes, así que no, quedó afuera. Perdón. Gabriela, Luca y Jimena. ¿No? El tratado se va a seguir aplicando a los 6 que éramos, pero el protocolo facultativo se va a aplicar a los 4 que lo firmaron. Es como que esos 4 firmaron un tratado aparte. Obviamente, cualquiera de los otros que firmaron el tratado pueden después adherirse al protocolo facultativo, firmarlo y también se les va a poder aplicar. Los que no van a poder firmar el protocolo facultativo son los que no firmaron el tratado. Es decir, los que no firmaron el tratado primero tienen que firmar el tratado y después firmar el protocolo facultativo. Pero para que lo entiendan, un protocolo facultativo es como un tratado que firman algunos de los que firmaron el tratado original. ¿Los mareé o lo entendieron? Sigo, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo pudieron encontrar los dos fallos que les di. Sí. Bien.
Vamos a ver cómo era esto de los tratados internacionales previo al 94 y después del 94. Antes del 94, ustedes tenían un simple artículo en la Constitución Nacional, que era el artículo 31, que sigue estando, obviamente, cuando se reforma la Constitución en el 94, artículos de la primera parte no se tocaron, ¿no? ¿Qué dice? Esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia dicten el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la nación. ¿Va? Le fijó qué es lo que hay arriba de la pirámide. Volvamos, pirámide de Kelsen, pero les nombra tres. No dice quién está primero, quién está segundo, quién está tercero. Estos tres son ley suprema de la nación. ¿Y entonces cómo hacemos? Obviamente, la jerarquía pre-94 lo establece la jurisprudencia. Es la propia justicia la que termina determinando quién primero, segundo y tercero. Lógicamente la Constitución Nacional siempre está en primer lugar. Eso no había punto de discusión. Pero si ustedes van a la redacción del 31, hasta parecería que primero están las leyes y después están los tratados internacionales. Pues dice Constitución, leyes, tratados internacionales. No les da un orden, sino que es una cuestión redactiva. Es la jurisprudencia la que finalmente termina acomodando este árbol jerárquico y dice, bueno, Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes. Y de ahí en más, ¿para qué nos sirve esto? Porque más allá de que estas tres cosas, como les expliqué en un momento, son lo que hacen a la cuestión federal, es decir, si tengo cualquier norma inferior que se oponga a cualquiera de estas tres, puedo plantear la inconstitucionalidad de la norma. También, si una ley contradice un tratado, esa ley podría ser tachada de inconstitucional mediante el procedimiento correcto, yendo a la justicia, cuestionándolo en un caso concreto, etc. O, si un tratado internacional contradice la Constitución Nacional, también este tratado internacional puede ser tildado de inconstitucional. ¿Se entiende? Para eso es necesario hacer el orden. Bien. Luego del 94, esto que les dije, en cierta forma, queda plasmado en la Constitución Nacional y, en cierta forma, también se altera un poco este orden piramidal. ¿Por qué? ¿Qué artículo es muy importante para nosotros que se haya agregado en el año 94? ¿Saben? El 75, inciso 22. ¿Puede ser? 75, inciso 22, exactamente. Entre las funciones del Congreso vamos a encontrar la facultad de aprobar o desechar tratados, ¿no? Hay una diferencia entre tratados y concordatos con la Santa Sede. Es lo mismo, pero la única diferencia es que en un tratado internacional uno lo firma con otras naciones, mientras que el concordato lo firma con la Iglesia Católica, con el Vaticano básicamente. Y es este artículo el que les va a decir que los tratados internacionales están por encima de las leyes. Ya no es la justicia, sino que pasa a ser la propia Constitución la que les va a decir: Constitución, tratados internacionales y concordatos con la Santa Sede, leyes. Pero no se queda ahí. ¿Qué es lo que hace? Originariamente les va a nombrar 7 tratados internacionales y les va a decir que a estos tratados internacionales que son sobre derechos humanos, les va a dar jerarquía constitucional. Es decir, nuestra pirámide dejó de ser Constitución, tratados, todos, para pasar a tener una punta chata, y coloca ahí arriba a la Constitución y a los tratados internacionales sobre derechos humanos que tengan jerarquía constitucional. Estos 7 más todos aquellos que en un futuro se agreguen, siempre que sean sobre derechos humanos, habiéndose votados ¿con qué mayoría? ¿Qué mayoría necesito para modificar la Constitución? Un agravado.
¿Y cuál es una grabada, chicos? A ver, ¿alguien la sabe? No, vos no, Luca. Buenísimo, qué bueno que no se los pregunté en el examen. Tres cuartas partes no es. No, 2/3. 2/3. 2/3 de los miembros de ambas cámaras tienen que votar a favor de la reforma. Lo mismo para darle jerarquía constitucional a un tratado internacional sobre derechos humanos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, indirectamente, si le doy jerarquía constitucional, estoy modificando la Constitución. Bien, ¿se acuerdan que también les dije que la ley que estableció la reforma en el año 94, el Congreso lo que hace es votar una ley y dice se va a modificar esto. Y va a fijar los parámetros de lo que se va a modificar. Después no modifica, no reforma la Constitución el Congreso, sino que se crea una comisión constituyente, una convención constituyente para que la reforme. No es el Congreso. Pero el Congreso fija las pautas. Dice, esto sí, esto no, hasta acá sí. Bueno, dentro de estas pautas había fijado la de no tocar artículo alguno de la primera parte. Por eso es que a partir del artículo 36 se agregan lo que se llaman nuevos derechos y garantías, que ya vimos, los derechos ambientales, hablamos, perdón, de los derechos ambientales, de derechos del consumidor, y también hablamos de los mecanismos de garantía, también hablamos de las formas de democracia semidirecta. Todo esto se agregó después de los artículos anteriores. En este caso, lo que hace la pauta que fija para no contradecir esta ley es que estos tratados internacionales no tienen jerarquía constitucional, pero no integran el texto constitucional, pues no derogan artículo alguno de la primera parte. Si yo tuviese alguna contradicción en el tratado internacional con los derechos que yo tengo en la primera parte y le doy la misma jerarquía o los incorporo al texto, estaría modificando la primera parte. Entonces la forma que encontraron los constituyentes de agregar estos tratados es modificar por afuera. Tienen la jerarquía constitucional pero no forman parte de la Constitución. Entonces, en caso de que estos artículos, que muchas veces los modifican en los artículos de la primera parte, no sería inconstitucional su incorporación. Pero ¿qué va a pasar? Hay derechos que, estando en la Constitución Nacional, los tratados internacionales los amplían, por lo cual en cierta forma los están modificando. Pero no, nadie va a entrar en esa discusión. La discusión se da, y esto ya se los dije, así que no creo que tengan problema en el examen, es respecto a cuando, si yo no tengo un derecho en un tratado internacional, si lo tengo en la Constitución, o no lo tengo en la Constitución, y si lo tengo en un tratado internacional, es muy fácil cuando tengo un conflicto, ¿de dónde lo voy a sacar? De donde esté. Si está en la Constitución, lo saco de la Constitución, si está en el tratado internacional, lo saco del tratado internacional. Cuando tengo ese derecho, tanto en el tratado internacional como en la Constitución, ¿de dónde lo voy a sacar, chicos? Ya lo hablamos esto. ¿Cuál voy a usar? Brian, exactamente, el que sea mejor, el que esté mejor explicado, el que más amplio quizás sea. ¿Está? Para eso está. ¿Se entendió? Más o menos. ¿Aclaro? ¿O vamos? ¿O seguimos? El otro día, yo les había dado, aparte de los fallos de Ekmedjian, una pequeña tarea preguntándoles si no notaban o si no les parecía que había algo que estaba mal en el artículo 2 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien buscó esto? Yo. Bien.
Contame, Manuel, ¿qué es lo que viste que estuviese mal? Acaba de salvar a todo el mundo, te aviso. Si lo hiciste bien. Si no me equivoco, es el del derecho a la vida, ¿no? Artículo segundo. ¿Qué dice? ¿O qué? Dame tu opinión, a ver. Contame. Eso, si no me equivoco, dice que protege el derecho a la vida desde la concepción. Me parece que estás hablando de la Declaración Universal de Derechos Humanos, vos. No, 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 del pacto de esa. A ver, ya lo busco. Era de ese pacto. O me confundí de Parte artículo, si no. ¿de cuáles? Si no, van a tener que todos ir buscando Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2. No está vinculado a si se aplica progresivamente y creo que después dice que los países desarrollados pueden aplicarlo según lo establezcan las leyes. Tiene que ver con la aplicabilidad. Tiene que ver con la aplicabilidad, sí, pero no es con que sea progresiva. Vamos a leerlo, léanlo. A ver, léanlo en voz alta. ¿Quién lo va a leer? Gabriela no, porque está en pleno desayuno. Vamos a leerlo. ¿Quién lo quiere leer? Vamos, chicos. Es más, le voy a hacer más bueno todavía. Ni siquiera es el artículo, el inciso primero, es el inciso segundo y el inciso tercero el problema. Y es muy claro. Se refiere a que no hay discriminación por nacionalidad y en el tercero dice que para los países en desarrollo se pueden adoptar, digamos, progresivamente en caso de que las personas no sean nativas, o sea, no sean nacionales. Es una discriminación por nacionalidad. Y, a ver, sí, es eso. Se lo leo para el resto, para los que no lo vieron. Los estados partes en el presente pacto, ¿a qué se comprometen? A garantizar el ejercicio de los derechos del pacto sin discriminación alguna por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, cualquier otra condición social. No vamos a discriminar por nada de esto. No vamos a discriminar en este punto específicamente por origen nacional. Todos los estados partes nos comprometemos a esto. ¿Queda claro, no? Bien. Inciso tercero. Los países en desarrollo, que no dejan de ser estados partes en este pacto, porque también son estados parte del pacto, teniendo debida cuenta de los derechos humanos y de su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente pacto a personas que no sean nacionales suyos. Es decir, primero digo, si firmo el pacto no voy a discriminar a nadie porque no sea nacional mío, para darle los derechos que están acá. Y en el siguiente digo, a los que no son nacionales míos les puedo no dar estos derechos. Países en desarrollo. Aún Estados Unidos no deja de ser un país en desarrollo. ¿Tá? ¿Quién determina quién es un país en desarrollo? Económicamente se dice países en vía de desarrollo, 90% de los países del mundo están en vía de desarrollo. Es una ridiculez lo que están diciendo acá. Pero bueno, evidentemente es una cuestión de lectura, pues yo voy a decir, mirá, voy a ir a reclamar y voy a decir, mirá, a mí me tienen que dar los mismos derechos que le dan a un nacional de acá. Y te van a decir, no, inciso tercero dice que puedo no dártelos. Nada, era eso, era muy simple, chicos. Lectura, si no después los veo en el examen, ¿eh? Bueno.
Denme un segundito y vayan preparando el Medgian con Neustadt, que lo van a explicar ustedes, ¿eh? Ahí vengo. Al parecer seguimos con 3 grados. A ver, volvamos. Solo Gabriela volvió. El resto los perdí cuando le dije que tiene que hablar de Medgian. ¿Alguien tiene una idea? Primero, ¿quién era Neustadt? ¿Alguien sabe? Bernardo Neustadt. Casi todos son jóvenes. Sí, era un No, yo conductor no. del programa. Era un conductor del programa que hora clave era el programa, me acuerdo porque mi abuelo lo veía, donde invitaba prácticamente siempre a políticos a hacer descargos y todo lo demás. Este buen hombre era un periodista de larga data, pero que tuvo su auge justamente durante la época del menemismo, ¿no? Muy amigo del poder, el tipo tenía un programa que era central. Ustedes piensen, traten de ubicarse en un momento donde uno se informaba por 3 diarios, de los cuales 2 tenían el 95% del mercado, y tenían 5 canales de televisión. No tenían celulares, no tenían internet. El internet llegó después, llegó en ese momento, empezó a llegar, pero en realidad se empezó a hacer un poquito más fuerte en el 95, pero olvídense de un celular donde ustedes están viendo la noticia de eso, muy posterior, ¿no? Entonces, obviamente, estos programas abarcaban, pero el 20-30% de la población veía estos programas. Era muy importante la injerencia que tenía. Ustedes ahora van a escuchar barbaridades por todos lados, con las que pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo, pero van a escuchar por el otro lado lo contrario, es decir, van a tener 1000 formas. Si ustedes no quieren ver algo, cambian de canal y listo. Obviamente, si ustedes no querían leer una noticia, era muy difícil, porque en realidad tenían 2 opciones, y generalmente estas 2 opciones estaban muy alineadas en el mismo sentido, acompañaban mucho al gobierno, es decir, fue una época de mucha alineación, y al no haber variantes era muy difícil. Entonces, lo que se decía en estos programas era fuerte. El Medgian con Neustadt es terminando la época radical, en realidad, pero con un programa que ya era muy fuerte, como el con el de Neustadt, que estuvo 40 años en la televisión, es decir. Y el impacto de lo que pasaba ahí marcaba agenda, ¿no? Es decir, era, lo dijeron en el programa de Neustadt, ¿entienden? A ver, es decir, era verdad absoluta, porque ustedes no tenían forma, por suerte ahora la tienen, de acceder a otras campanas o de escuchar las versiones por otro lado. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Alguien sabe? Breve, ¿no? A ver, ¿cuál es la situación que le molesta a que me dijeran? Él era un profesor de constitucional en el Bejián, de la Sí. Universidad de Buenos Aires, y ¿Mm? obviamente era muy religioso.
Y en Neustadt contra Levigian es cuando el presidente Frondizi, en el programa de Hora Clave, Sí, ¿sí? Frondizi en ese tiempo hablaba de que el gobierno es legítimo, hablaba sobre el origen del gobierno y como que a él le molestó, entonces pidió apelar que básicamente, ¿qué fue? No, los hechos, cerremos los hechos. ¿Qué es lo que dijo? Que me extraña, incluso en Frondizi, porque me parece una barbaridad lo que dijo. Él dice algo así como que no importa cómo llegue un gobierno, una fuerza al gobierno, que si luego de llegar su actuar es legítimo, esto legitima su gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, si lo traducimos, yo puedo llegar al gobierno por un golpe de Estado, pero si luego actúo democráticamente, mi gobierno sería democrático. Lo cual, a mi entender, es una barbaridad, porque es decir, no es democrático desde el momento que llegaste de una manera no democrática al poder. Entonces, avalar un golpe, porque de cierta forma estás avalando que se llegue a un golpe de Estado, siempre y cuando después se ordenen las cosas, ¿no? Es lo que está diciendo. ¿Qué hace Medjian? ¿Qué pide? ¿Qué presenta? ¿Un pedido de qué? ¿Qué derecho cree que tenía él? ¿Alguien El derecho sabe? a réplica, Derecho a réplica. ¿Qué es replicar, chicos, algo? ¿Qué es replicar? ¿Alguien sabe? poder contestar. Contestar, decir, mirá, yo no estoy de acuerdo por tal cosa, tal otra, yo replico tu argumento, contradigo tu argumento, para mí tu argumento está mal porque tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. Más allá de que eso sea replicar, el Pacto de San José de Costa Rica, el cual había sido firmado por nuestro país, específicamente contiene este derecho. ¿En qué consiste el derecho a réplica? Que por el mismo medio en el cual se vierten estas informaciones falsas o estos argumentos contrarios a mis derechos, por decirlo de una manera, o a mis intereses, porque el punto acá es el interés, lo que se discutía, yo pueda cuestionar lo que se dijo. Entonces, básicamente, lo que Medjian, usando su derecho a réplica, manda una carta al canal y pide que se lea esta carta diciendo cuáles son los argumentos por los cuales no está de acuerdo. Lógicamente el canal no lo hace, el Medjian presenta ante la justicia un pedido para ejercer su derecho a réplica, para que hagan que el canal de televisión lea esta carta. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le dice la Corte? ¿Saben? Y este es el punto central de lo que es la primera interpretación que hace la Corte sobre tratados internacionales o sobre derechos de los tratados internacionales, y con Sofovich tenemos una interpretación totalmente distinta, que es la que está vigente ahora. Pero en Neustadt le dicen ¿qué? ¿Tiene el derecho o no tiene el derecho? ¿Tiene derecho a réplica o no? Que no, porque no había una ley que reglamente el derecho que existe el tratado. Les voy a dar la palabra. Le dice que los tratados internacionales o los derechos contenidos en un tratado internacional son programáticos. Están programados para que el Estado luego los reglamente. Que hasta tanto el Estado no los reglamente, esos derechos no están incorporados al derecho interno del país. Están firmados, pero no están incorporados. Peligrosa interpretación, porque básicamente yo puedo reconocer un montón de derechos, pero si después no saco una ley, vos el derecho no lo tenés, entonces ¿para qué firmás el tratado internacional?
Acá el voto de Fight, en realidad Fight acá no dice nada. ¿Por qué les nombro a Fight? Fight, hasta que se puso muy grande, es un tipo que realmente sacó sentencias muy interesantes. Uno puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, pero un tipo que siempre fue un poquito más allá en sus sentencias, ¿no? Luego, obviamente, ya caímos en la barbaridad de que él dicte la propia sentencia respecto de si podía quedarse más allá de la edad que establecía la ley. Por ejemplo, que él diga que esa ley es inconstitucional cuando él es un afectado directo, es una locura. Pero bueno, ya van a ver en la facultad el fallo Fight respecto de la perpetuidad de los jueces, por decirlo de una manera, de la Corte Suprema. Bien. Acá hay una mayoría que vota por la programaticidad de los tratados internacionales. Tenemos un segundo caso, que es el de Ekmedjian con Sofovich. Sofovich. Sofovich, ¿sí saben quién es? Duró un poco más que Neustadt después. Sofovich Era un periodista de la noche del domingo. era un periodista un poquito más... periodismo más show, ¿no? Quizás... tipo difícil si los hay. Pero bueno, también otro tipo con mucho éxito, con mucha gente que veía su programa. Esto ocurre 3 años después, nada más de lo que es el fallo Ekbergian con Neustadt. Y invita a Dalmiro Sanz, ¿no? ¿Alguien sabe quién es Dalmiro Sanz? Es un tipo bastante problemático, con comentarios bastante picantes en general. Pero ¿qué es lo que le molesta? Ah, perdón. El fallo anterior, ¿por qué Fight no dice nada? Fight entiende que Ekmedjian no tiene un interés legítimo, que sus valores republicanos no son suficientes como para que tenga un interés suficiente para ser parte, para poder cuestionar lo que se dijo. Sus valores republicanos. Algo que también cambia en el siguiente fallo. Y no es muy diferente el argumento, bien. ¿Qué fue lo que dijo Dalmiro Sanz en el programa de Sofovich? ¿Alguien sabe? Blasfemias contra el cristianismo, contra la Virgen María, Jesucristo. Si quieren se lo traduzco. Básicamente lo que dice Dalmiro Sanz es que la Virgen María no era tan virgen. Esa fue la frase de Dalmiro Sanz. A lo cual, nuevamente Ekmedjian va a presentarse ante la justicia solicitando el ejercicio de su derecho a réplica por encontrarse herido en sus valores religiosos. Y en este caso, ¿qué le van a decir? ¿Que sí o que no? ¿Tiene derecho a réplica o no lo tiene? Que sí, sí lo tienen. La palabra cambia y en este momento, a partir de este momento, la Corte Suprema interpreta que los derechos contenidos en un tratado internacional son operativos. ¿Qué quiere decir esto? Que, y es, chicos, es lógico lo que pasa acá. Si el Estado firmó un tratado internacional, el Congreso lo aprobó, que después no haya una ley que diga cómo se ejercita ese derecho, es un problema del Estado, no es un problema de la persona que sí tiene ese derecho. Es como decir, tenés el derecho pero no lo puedes usar.
Entonces le dice, no, el derecho lo tiene. Y si no es el Estado el que lo va a regular, va a ser la propia justicia el que te va a decir cómo hacerlo, como hizo en su momento con el amparo, etcétera, etcétera. Básicamente le dice que los derechos contenidos en los tratados internacionales son operativos. Pero ¿qué pasó para que 3 años después la Corte Suprema diga algo distinto a lo que había dicho? Porque el caso era muy parecido. Salvo Fait, que en este momento sí interpreta que hay un interés legítimo, y es más, Fait se va un poquito de más, porque Fait termina diciendo en su fallo que los tratados internacionales, al ser internacionales, estarían por encima del derecho local, del derecho del país. O sea, está colocando a los tratados internacionales por encima de la Constitución Nacional. Es el único que lo dice Fait nada más. Pero, año 94, perdón, año 91, 92 fue, me decían con Sofovich. Presidente, ¿alguien sabe? Menem. Sí. Por las dudas las chicas así y los chicos no digo, pero sí. Yo tiendo a no nombrarlo, pero bueno, al margen. Durante mucho tiempo, ustedes, gracias a Dios, son jóvenes, Gabriela, vos tenés un poquito más que ellos, y mucho tiempo se ha dicho que era Yeta este buen hombre, pero bueno, al margen, por eso por las dudas no se lo nombraba, Luca, pero bueno, sí. Perdón, me fui. ¿Qué pasó jurídicamente? ¿Alguno tiene idea qué gran modificación jurídica hizo este buen hombre, Carlos I, para en la justicia? ¿No sumó jueces de la Corte? De 5 a 9. Básicamente modificó la composición de la Corte, agregando miembros para tener lo que luego se llamó la mayoría automática. Es decir, nuestra Constitución Nacional prohíbe a un presidente la suma del poder político. ¿Qué quiere decir esto? Le prohíbe tener superpoderes, como se ha dicho en algún momento, y obviamente quien controla esto es el Poder Judicial. Durante la gestión, este buen hombre, él tuvo estos superpoderes porque tenía un Congreso que le pertenecía en su gran mayoría, excepto no llegaba a las 2/3 partes, pero tenía la mayoría constante, con lo cual las leyes pasaban y salían, y quien debía controlar la constitucionalidad de estas leyes, en última instancia, también era una Corte Suprema que había sido creada por este poder, es decir, que había sido designada por quien estaba a cargo, por lo cual tenía todo. Pero ¿en qué voy con esto? Que en realidad la diferencia que hay entre Ekmedjian con Neustadt y Ekmedjian con Sofovich no es una diferencia jurídica, sino que hay una diferencia de mayorías. ¿Por qué? Aquellos que estaban en contra de la aplicación siguieron estando en contra. Salvo uno que no me acuerdo si fue Belucio. No, Belucio siguió estando. No importa. El otro hubo uno que se fue que no me acuerdo quién fue. Pero los que eran mayoría en el voto con Neustadt pasaron a ser minoría en esta votación. Por eso cambió de parecer la Corte. No es que había argumentos jurídicos diferentes, sino que quienes votaban tenían visiones diferentes. Los nuevos jueces, en este caso, estaban de acuerdo con que se aplique el contenido. ¿Por qué? Porque también había otros tratados internacionales en pugna que estaban muy cerca de firmarse
como por ejemplo tratados internacionales, principalmente con Estados Unidos, donde había relaciones muy estrechas durante esta nueva gestión, eran muy estrechas, y se firmaban tratados internacionales, por ejemplo, respecto a narcotráfico, penas y un montón de cosas que era mucho mejor que entrasen en vigencia inmediatamente que esperar una reglamentación, un debate en el Congreso respecto a estos temas. Entonces, si firmé el tratado internacional, el Congreso lo aprobó, que eso lo hacía tranquilamente, ya lo que estaba ahí adentro se aplicaba. Entonces a la Corte le convenía decir que estos tratados internacionales tenían vigencia y que estos derechos eran válidos desde el momento en que el tratado era aprobado por el Congreso. A ver, una cosita, chicos. Para la clase que viene, vamos a leer, vayan al Drive. En el Drive van a tener la opinión consultiva Guatemala. Van a ver que hay una sola opinión consultiva. Y van a tener el fallo Bulacio. Lean esas dos cosas y lean los órganos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esta figura como órganos de la Convención, si no me equivoco, son órganos de la OEA. Eso lo vamos a ver la próxima clase y la siguiente. O sea, y al lado de un texto más, bueno, también lo van a tener que leer, pero bueno, vamos a hacer una cosa, dejamos para la próxima clase órganos de la Convención y las competencias de los órganos de la Convención, que son los últimos dos textos, esos son para la clase que viene. Y para la siguiente van a ver Bulacio y Guatemala. El martes, perdón, no hay clase, o sea que la próxima, el viernes vamos a ver competencias y órganos de la Convención. Y el otro viernes vamos a ver Bulacio y Guatemala. ¿Está? Esos textos los tienen todos ahí, así que nada. El reglamento de la Comisión Interamericana no me interesa por ahora. Y creo que con estas dos cosas tienen bastante. Y el reglamento de la Corte por ahora, no. Quizás luego de Bulacio lo veamos, pero vamos a ver si llegamos a ver ese tema, ¿no? Es medio en volante y no es tan necesario. ¿Está bien? Hoy fue corto, me hubiese gustado que lean un poquito más porque hubiésemos podido debatir un poquito más. Nada, dudas, preguntas, chicos. Tenía una duda con respecto al fallo Sofovich, Sí. que la Corte hace mención a la Convención de Viena. La Ese convención... artículo. Sí, dale, perdón. No, el artículo creo que era 27 o 17, no me acuerdo cuál era. La Convención de Viena justamente tiene la finalidad de regular lo que se puede o lo que no pueden hacer los estados con los tratados que firman. Como te dije antes, es como que no sea para... A ver, la idea de la Convención de Viena es que el tratado no se firme para la foto, sino que la aplicación del tratado sea efectiva. Por eso, los estados no pueden valerse de excusas para no otorgar los derechos contenidos, que es lo que usa la Corte como argumento, y es lo que te decía antes, por ejemplo, de las reservas. Yo no me puedo reservar el tratado porque si no, los puntos más importantes del tratado, porque si no, no tiene sentido que lo haya firmado. Bueno, ese es el objetivo y es el espíritu de la Convención de Viena. Que los tratados que se firman se apliquen. ¿Está? Por eso utilizamos Convención de Viena. Lo vas a ver bien también con Guatemala. En Guatemala te lo dejan bien claro esto de Viena. Que no nos podemos hacer los giles, básicamente. Es decir, no podemos firmar y después decir, no, bueno, no lo aplico porque Estados Unidos, bueno, hace lo que quiere en general, ¿no? Pero decir, no lo aplico porque mi Corte Suprema dice tal cosa, depende sobre qué artículo es que la OEA, que la maneja Estados Unidos, ¿no? En estos momentos, pero
que si la OEA funcionase bien le diría todo bien, pero no. ¿Qué más, chicos? No es simple esta segunda parte, así que lean, por favor, porque si no, nada. Yo voy a los exámenes habitualmente, falta muchísimo. Bueno, será hasta el viernes entonces. Nada, lean un poquito más. Bien igual, pero somos pocos, entonces como somos pocos, nada. Si no es difícil. Dale, va. Chau, chicos. Chao, Hasta luego. profe, buen fin de. No, buen fin de Chao, qué. gracias. ¿Cómo buen fin de? Falta el viernes todavía.